Es día martes 23 de marzo, aquí llega la edición de la mañana del Comercio TV a nuestra pantalla. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que nos acompañan a esta hora para estar muy bien informados con noticias amplias del ámbito político también. Vamos a ver lo que titula el diario El Comercio en su edición impresa que ha llegado ya a nuestro sitio de trabajo. A esta hora circula en el país muertes por COVID, alarman en Guayaquil. El formato del debate permitió que los candidatos siguieran su guión. En abril llegarán fármacos a las bodegas de El Seguro Social y Miami Beach busca frenar el caos del Spring Break. Estos son los títulos, algunos de los que tiene Diario El Comercio en su edición impresa que ya está en circulación. Y vamos a revisar la información y la Fiscalía General del Estado inició la toma de versiones dentro de la indagación por presunto delito de tráfico de influencias en el proceso del plan de vacunación en las fases 0 y 1. A estas diligencias están convocados funcionarios del Ministerio de Salud, periodistas y otros involucrados cuyos casos se hicieron públicos. Desde las 10 de la mañana de este lunes, la Fiscalía receptó versiones dentro de la indagación por presunto tráfico de influencias en el proceso de vacunación en las fases 0 y 1. La primera en acudir fue la gerente del plan de inmunización de la cartera de salud, Adriana Echeverría. También está convocado el periodista Diego Oquendo, quien ya reconoció que se vacunó, y el radiodifusor Gonzalo Rosero. Su abogado pidió que se cambie fecha de audiencia, además señaló que no existe delito porque no habría aprovechamiento económico. El señor Gonzalo Rosero fue vacunado por pedido de funcionarios del Ministerio de Salud. No existe ningún delito. Lo que aquí existen son problemas administrativos que tienen que ser sancionados con la destitución de los funcionarios públicos por haber incumplido un protocolo. Para este martes deberán acudir el dirigente deportivo y exalcalde de Quito, Rodrigo Paz, los tiktokers que se vacunaron en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, el chef Diego Balmaceda y funcionarios del Hospital Carlos Andrade Marín. Mientras que el defensor del pueblo, Freddy Carrión, solicitó a la Fiscalía que abra una investigación en contra de 5 ministros y 2 exministros de Salud por ser beneficiarios de las vacunas. Se los convoque a los ministros con sus cónyuges a que expliquen ¿por qué se vacunaron si no estaban dentro de la lista de priorizados? Y precisamente el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en una carta señala que hoy vemos que en algunos casos nos equivocamos cuando desde el gobierno invitamos a personas que creíamos necesitaban la vacuna para el cumplimiento de sus funciones, o que su incorporación en la fase piloto podría brindar confianza a los ciudadanos. Además, el defensor insiste que una vez que se venció el plazo para que se haga público el listado y el protocolo del plan de vacunación, los funcionarios vacunados deberían dar un paso al costado. Deben presentar la renuncia inmediata a sus cargos. Se colaron para ser beneficiarios aprovechándose de su cargo de ministro. Hasta este miércoles están convocadas 19 personas para que rindan su versión en torno al plan de vacunación, informó Priscila Cadena. La Asamblea Nacional considera solicitar al gobierno la lista de personas vacunadas contra el COVID-19 con el fin de transparentar la información. Veamos. Yo creo que una de las principales acciones que también el Parlamento debería hacer es solicitar, incluso el día de mañana, si es que llegamos a finalizar el debate en torno a los carnets de discapacidad, que es un tema vinculado, solicitar como Parlamento también el listado de todas las personas que han sido vacunadas en el país para hacer una revisión integral también dentro de las competencias de control político como tal. Me parece que es importante también transparentar estos procesos. Han habido diferentes presuntas irregularidades en este proceso que nosotros rechazamos como tal, y que en esa lógica me parece que el Parlamento también debe iniciar un proceso de fiscalización al respecto. Y una empresa internacional coreana demandará a la Universidad de las Américas por una investigación donde se cuestiona la calidad de las pruebas vendidas por Bioner para detectar el COVID-19. Una investigación efectuada por la Universidad de las Américas UDLA a varias pruebas para COVID-19 sobre la sensibilidad que presentan termina en acciones legales en la Fiscalía de Pichincha, iniciada por la empresa coreana Bioner, que solicitó un acto urgente el 2 de marzo pasado porque se siente afectada. Puesto que para Bioner existía fundada sospecha sobre una presunta manipulación de los datos de estudios que han servido de base para la publicación del informe en Virology Journal el 14 de noviembre de 2021. Es así que el 8 de marzo la Fiscalía dictó una resolución para que se inicie la investigación previa. Bioner envió reclamos tanto a la revista inglesa Virology Journal como a la UDLA
solicitando abrir una instancia de conversación, pero lamentablemente ninguna de las 4 cartas enviadas a la UDLA fue contestada. De modo que no le quedaba otra que iniciar un proceso legal. Tania Lozada, directora general de investigaciones del Centro de... se mantiene en los resultados obtenidos sobre la baja sensibilidad de las pruebas comercializadas por la coreana. Después de esta publicación, lo que ocurrió fue que la empresa comenzó básicamente a realizar una serie de llamadas amenazantes para pedirnos que nosotros retiremos el artículo. Pero así no funciona la academia. Lo que debía haber hecho la empresa, si está tan segura como está de que su kit es un buen kit, debía haber preparado un informe similar al nuestro y enviarlo a la misma revista. No temen acudir a la justicia ecuatoriana. Es una empresa que nos vende un kit en Ecuador que no tiene los permisos para ser comercializados en Corea. Uno de los ex abogados del alcalde de Quito, quien es investigado por peculado en la compra de pruebas, ahora es parte de la defensa de la empresa internacional. Donde se insinúa que yo, Washington Andrade, por haber sido abogado del doctor Jorge Yunda, estaría detrás de esto o esto se trataría de una persecución a los investigadores de la UDLA. Nada más alejado de esto. Informó Héctor Romero. Tras las intensas lluvias, varios recintos electorales de Manabí, Los Ríos y El Oro no estarían habilitados para la segunda vuelta. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, informó que buscan alternativas, entre ellas la contingencia de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se intensificarían los controles de bioseguridad en las juntas receptoras del voto. Veamos. Las filas en los exteriores de los planteles educativos no van más, pues, tras las elecciones presidenciales y legislativas. En el CNE les quedó claro que la bioseguridad... De tal manera de que las personas puedan ingresar a estos y hacer las colas pertinentes y obviamente una vez que los aforos están, pues se restringe el ingreso para habilitar la mayor fluidez posible, de tal manera de que puedan entrar por una puerta y salir por otra. Desde el Foro Permanente de la Salud insisten, sin embargo, en la segmentación del voto, priorizando las mañanas para los mayores de 50 años. Si los horarios de votación se prolongaran, 1 hora más, desde 6 de la mañana a 18 horas, lo que estamos es vigilando la vida. De manera paralela, el municipio intensificará las inspecciones sobre la presencia de comerciantes informales. Afirman que el 7 de febrero más del 95% estuvo bajo control. Yo diría que aproximadamente es unos 100.000 comerciantes que se agolpan en todos los distintos recintos electorales. Es significativo el efecto negativo por el invierno en recintos electorales en las provincias como Los Ríos y Manabí también, y algo en la provincia del Oro. Otras alternativas como otros recintos electorales o, por ejemplo, usar carpas del ejército en un momento dado si es que no se encuentran colegios. La idea, afirma, es no tomar decisiones de última instancia como en primera vuelta, cuando las medidas de prevención estuvieron a nada de ser un boomerang. Informó Jorge Escobar. Y aún se encuentra pendiente el envío del proyecto de defensa de la dolarización por parte del Ejecutivo a la Asamblea Nacional. La misma pretende dar autonomía técnica al Banco Central. El presidente de la Asamblea, César Litardo, indicó el trabajo que se ejecutó entre la Mesa Técnica Legislativa y el Gobierno sobre las reformas al Código Monetario y Financiero que plantean el proyecto de ley en defensa de la dolarización. Nosotros lo que hemos hecho en ese proceso es un poco alertar al Ejecutivo cuáles son las diferentes acciones por las cuales el CANO calificó en base a la inconstitucionalidad. Entiendo que y espero que se hayan corregido las mismas y una vez que se corrijan estas ya ingresen para ser procesadas en la Asamblea. Así que no conocemos todavía el texto, nosotros no hemos participado de la construcción de un texto, más allá de este proceso, como digo, de una especie de acompañamiento. El proyecto ha sido devuelto en 2 ocasiones por la Asamblea Nacional. La primera vez se dio por errores de forma y la segunda por presuntas inconstitucionalidades. Creo que sería un error que el Ejecutivo no corrija las mismas para poder procesarlas internamente y creo que en esa lógica, si es que han corregido, se daría paso inmediatamente para que sea discutido ya en la comisión como tal. La reforma a la normativa es uno de los
acuerdos alcanzados entre el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Los textos que se presume podrían llegar esta semana en una insistencia del Ejecutivo en torno al proyecto de defensa de dolarización. Hasta el momento se desconoce la fecha en cuándo se dará el próximo desembolso de $400 millones por parte del FMI al Ecuador, informó Valeria Navarro. Tania Varela, comandante de policía, a través del decreto ejecutivo, el presidente Lenín Moreno designó a Tania Varela como la nueva comandante general de Policía Nacional en reemplazo de Patricio Carrillo, que anunció su jubilación. Esta es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer ocupa dicho cargo. En enero del año 2020, Varela fue nombrada jefe de Estado Mayor, es decir, la segunda autoridad en la policía. También se ha desempeñado como comandante de la Zona 8 y Zona 5, como directora de ENAPEN y directora general de personal de la Policía Nacional. Endurecer las sanciones contra funcionarios judiciales que están involucrados en casos de violencia sexual y que dejen caducar la prisión preventiva son parte de las propuestas que se incluyen en la reforma al Código de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. La misma trata dos ámbitos, la violencia sexual y la caducidad de la prisión preventiva. Sobre la primera, se solicita sanciones para los servidores judiciales que estén involucrados en casos de violencia sexual. Porque es un gran contrasentido que un servidor judicial sea procesado por violencia sexual, por violación, y que siga prestando los servicios en la función judicial por no tener una norma que nos permita prescindir de ello. En el operativo Querubín realizado en Puerto Quito hace un mes, en el que se rescató a 7 menores de edad que eran víctimas de violaciones por parte de sus familiares y vecinos, se identificó que uno de los presuntos agresores era un servidor judicial que abusaba de su propia hija de 12 años. El sujeto sigue en libertad. Sin embargo, este no sería el único caso. Nosotros tenemos por lo menos 3 casos. Por lo menos 3 casos de personas involucradas en violencia sexual que han sido servidores o en este caso siguen siendo servidores de la función judicial. El otro tema en el que se solicita modificaciones es en la caducidad de la prisión preventiva. Que se tipifique como infracción. Esto fue solicitado, desafortunadamente no se consideró, pero hoy frente a los sucesos en los centros de rehabilitación social del país, vemos trascendental que aquel operador de justicia que deje caducar la prisión preventiva sea sancionado con destitución, y eso es lo que hemos venido a pedir. Con esta medida se busca operativizar el trabajo de los jueces y de alguna manera reducir el hacinamiento en las cárceles del país. Se espera que este proyecto se trate en esta y la próxima Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Varios representantes de la Unión Europea en Ecuador y miembros de la Cámara de Comercio de nuestro país aseguraron que el acuerdo comercial con el viejo continente logró un crecimiento en las exportaciones no petroleras pese a la pandemia del COVID-19. Veamos. En el año 2017 entró en vigencia el acuerdo comercial entre la Unión Europea y nuestro país. Desde entonces, según varias autoridades, el Ecuador ha sido la nación de toda la región que mayor provecho ha obtenido con este tratado. En 2020, la contribución del acuerdo comercial con la Unión Europea al PIB en Ecuador aumentó a 0,16%. Mientras que para Colombia fue el 0,01% y para Perú el 0,03%. Además de las exportaciones hacia Europa, que superarían el 20%. Representa el 24% de toda la exportación del país, el acuerdo con la Unión Europea. Las exportaciones de Ecuador a la Unión Europea en este tiempo de crisis crecieron en 1,6%. Mientras las importaciones en su mayoría estarían relacionadas a materias primas y bienes de capital, como fármacos, maquinarias y plásticos. Por lo cual los representantes de la Unión Europea en nuestro país y varios gremios empresariales respaldan la idea de mantener el acuerdo comercial, sumado a la aspiración de que el próximo gobierno lo repotencie. De la parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, tenemos ganas de trabajar mano a mano con cualquier
nuevo gobierno. Que necesitamos mucho más productos del Ecuador colocados en esa gran economía mundial, en ese gran mercado de más de 7.000 millones de personas con buen poder adquisitivo. Intercambios de conocimientos para optimizar los gastos de los países, priorizar la salud del consumidor y precautelar el ambiente serán parte de los nuevos retos que el mundo afrontará en los próximos años para mantener el libre comercio en el planeta, informó Sofía Vintimilla. Vamos a una pausa comercial. Al retornar les contamos que la vía Lago Agrio Quito se encuentra cerrado debido a los deslaves y la inestabilidad provocada por las constantes lluvias. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más y la vía Lago Agrio Quito se encuentra cerrada debido a los deslaves y la inestabilidad del terreno en el sector del Reventador causado por las constantes lluvias en la provincia de Sucumbíos. Producto de las intensas lluvias se produjeron varios deslizamientos de tierra y la pérdida de la mesa vial en la vía Quito-Lago Agrio en el sector del Reventador, dejando incomunicada parcialmente a la provincia de Sucumbíos. Unas lluvias sumamente fuertes, en la cual estuvimos en la vía Quito en el sector del kilómetro 88 hasta el kilómetro 102, alrededor de unos 10 deslaves, pero el más fuerte fue en el kilómetro 94, donde en este momento tenemos la ida de la mesa. Maquinaria pesada del Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el GAT municipal de Gonzalo Pizarro realizaron la limpieza. Sin embargo, la vía se mantiene cerrada por el peligro que representa el tramo del puente Río Reventador, en donde la mesa de la vía se encuentra comprometida. Indicó por medio del director de Obras Públicas que se suspenda completamente el tránsito vehicular. El sector del transporte es uno de los más afectados al tomar la ruta alterna Coca-Narupa-Baeza, por lo que solicitan a las autoridades se agiliten los trabajos para habilitar la vía de manera inmediata. Ahorita creo que está una sola máquina aquí tratar de hacer un trabajo que todavía está enterito, el socavón no hay nada de muros, nada de eso, tienen que hacer un muro para poder rellenar. Ir a dar la vuelta por el Coca, creo, y llegar a la Guardia es una vuelta muy larga. Entonces nosotros rogamos muy comedidamente a las autoridades que nos ayuden actuando de manera inmediata para que nos habiliten siquiera un carril para poder pasar. Con imágenes de Darwin Gonzaga, informó Emilio Albán Sánchez. El desborde de la quebrada de Guaysimí en el cantón de Nagaritza, allá en la provincia de Zamora Chinchipe, provocó inundaciones en un centro de la población. Las autoridades brindaron la ayuda a los damnificados. Veamos. La quebrada de Guaysimí se desbordó e inundó decenas de casas del centro de la población. Las imágenes mostraban cómo la corriente de la quebrada desbordada arrastraba enseres de viviendas y animales. Una tragedia acá en nuestro cantón Nagaritza, en nuestra ciudad de Guaysimí, producto de las lluvias del invierno que está azotando a todo el país. Las intensas lluvias que han caído sobre el sector suroriental provocaron que la quebrada de Guaysimí, que desemboca en el río Nagaritza, se haya salido de su curso natural. Son varias casas y negocios los que se han visto afectados por las inundaciones. En la parte alta de nuestra ciudad de Guaysimí, por el sector de San José, se ha producido un deslave que viene a taponar la quebrada de Guaysimí, y al producirse un embalse, un dique, este se rompe y realmente viene arrasando con todo lo que encuentra en el camino. Personal de la Secretaría de Riesgos y bomberos llegaron al lugar para tratar de atender a los afectados. Afortunadamente, luego de este susto no hay familias, o sea, no hay que lamentar, ¿no? No hay víctimas, no hay heridos, daños materiales, sí. En Guaysimí, provincia de Zamora Chinchipe, informó Marcela Constante Brito. Y Loja tiene un problema grave en los centros de capacitación de agua potable. Durante varios días, más de 80 barrios no cuentan con agua y la situación se complica por el temporal invernal. Más de 11 días, Loja cuenta sin agua en más de 80 barrios. La planta de captación de Curitroje y Carigán no pueden ser arregladas en su totalidad por varios deslizamientos de tierra. El día de ayer se logró solucionar lo de Masaca, del problema de Carigán, pero ya tuvimos otro daño antes de llegar a la planta de tratamiento. El agua se está dotando a través de tanqueos por parte del Cuerpo de Bomberos, Prefectura y Municipio. Tenemos niños y sobre todo el aseo ahora por
COVID hay que tener aseada la casa, el baño. Se trata de arreglar los daños en las plantas de captación, pero las situaciones climáticas afectan las labores para restablecer el líquido vital. Le pedimos a la ciudadanía que comprendan esta situación porque es un trabajo duro y nuestro objetivo, como le digo, es habilitar lo más pronto posible, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Se espera que el agua potable se restablezca en los próximos días. En Loja informó Marcela Constante Brito. La Fiscalía investiga la desaparición de una avioneta tipo Cessna que estaba bajo la custodia de la Policía Judicial en Galápagos. La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Isla Isabela sin autorización y con matrícula aparentemente clonada. Además tendría bandera mexicana y no se halló personas en su interior. Autoridades tratan de dar con los responsables. Y la policía detuvo a uno de los 5 sujetos que participaron en el robo de $15.000 a una avícola ubicada en Avía Adaule. Según la policía judicial, el sujeto fue detenido mientras libaba en el suburbio de Guayaquil y ya están tras la pista del resto de la banda. Madrugaron para asaltar un local que tenía apenas 10 minutos de haber abierto sus puertas. Eran 5. 4 de ellos a bordo de 2 motos. Habían ingresado a cometer el ilícito y mientras tanto que 2 estaban esperando en los exteriores con las motocicletas encendidas para su posterior huida. Por ahora solo han detenido a uno, Lenin Humberto M.I., libaba en las calles 17 y Maldonado. Un celular Samsung J1 y un vehículo Citroën amarillo de placas GDO 6091 que estaba al momento de la detención. No le encontraron ni $1, pero ya le formularon la audiencia de flagrancia. Registra como detenciones en sus antecedentes en el 2006 por homicidio, en el 2007 por tenencia de armas, en el 2008 por robo, en el 2010 por tenencia de armas y en el 2014 igualmente por robo. En el kilómetro 4,5 de la vía Daule, clientes y habitantes de las ciudadelas contiguas dicen que los asaltos son la zozobra de cada día. Tanto en el Cerro Mapasingue este y oeste hay mucha delincuencia. Uno no puede salir a hacer una transacción o hacer alguna compra por el temor de que se le acerque alguna moto. Porque ahora al pueblo no los ampara la ley, sino a los delincuentes. Del local, ninguna versión. Está el administrador, pero él mismo me manda a decir que tengan la bondad de retirarse porque ya el día de ayer se dio todo lo que tenía que haberse dado. Solo quieren tener más patrullajes a toda hora. Informó Jorge Escobar. Vamos a contarles ahora que en la Operación Impacto 86 fue localizada y capturado el 6º más buscado a nivel nacional. Sobre este individuo, considerado de alta peligrosidad, estaba vigente una boleta de captura por el delito de violencia de género. Veamos. Por algunos meses, agentes del bloque de búsqueda siguieron los pasos de Jorge Castillo. Figuraba como prófugo del Centro de Rehabilitación Social de la provincia de Bolívar y para evitar ser identificado, se movía con nombres falsos y de ciudad en ciudad. Según el informe policial, sabía que era requerido por la justicia y buscado por personal de inteligencia. Pasó detenido por 1 año, un poco más, casi 2 años, y en el 2019 fue liberado mientras se encontraba trasladándose desde Ambato hasta Guaranda. Fue liberado por sus coidarios. Sobre el individuo de 44 años de edad estaba vigente una boleta de captura por el presunto delito de violación y en su contra existen varios procesos pendientes por el delito de asesinato. Horas atrás fue capturado cuando caminaba por una de las calles de Caluma Viejo por el sector del mercado. No tenía ningún tipo de parentesco, únicamente fue el hecho de que ocurrió en esos instantes de que le redujeron al acompañante de esta menor de edad y pues le llevaron a un despoblado a la menor de edad y pues por ahí fue el tema de la violación. Castillo Tualombo era el 6º más buscado a nivel nacional por el delito de violencia de género, a pesar que era muy cuidadoso en sus movimientos. Luego de varios meses de disfrutar de libertad alquilada, el largo brazo de la ley le sorprendió caminando algo distraído. Se encontraba realizando distintas actividades delictivas con otro tipo de identificaciones, con otra cédula. Inmediatamente fue puesto a órdenes de las autoridades competentes según su manchada hoja de vida. Tiene mucho por responder, informó Iván Casamen. Y preste atención, pues un hombre fue asesinado en Guayaquil mientras llevaba comida a su mamá. Este hecho ocurrió en la madrugada. Lamentable. Varios impactos de bala
acabaron con la vida de Eduardo Salazar López, de aproximadamente 30 años. El crimen se produjo en el bloque 10 de Bastión Popular, en el noroeste de Guayaquil. Testigos dieron cuenta que el infortunado hombre fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta, mientras le llevaba alimentos a su progenitora. Los gatilleros realizaron más de 10 disparos. La víctima era conocida como alias Gualo y registraba una detención en el 2015 por robo. Se presume que su muerte esté relacionada al microtráfico de drogas. Informó Jorge Salazar. 8. Lamentable esta información, 8 personas fallecidas. Es el saldo lamentable de un accidente de tránsito en la vía Quinindé-La Unión. 2 vehículos se impactaron de frente, uno de ellos se prendió en llamas. 2 cuerpos se incineraron al interior del automotor. Veamos. El estruendo por la fuerza del impacto se escuchó a varios metros a la redonda. Ocupantes de la vía se quedaron por segundos congelados al ver que los 2 carros se arrastraban en el asfalto y segundos después, uno se prendió en llamas. Al impacto que vino, el carro de Quinindé que venía, el carro se impactó y de ahí salió alta llamarada hacia arriba. Todo pasó en cuestión de segundos. En segundos, un panorama lúgubre se vivía en la carretera Quinindé-La Unión a la altura de Unipal. Cuerpos regados en la vía y otros atrapados. Y ya las llamaradas que explotaba el carro a cada rato, unas 3 explosiones, entonces no se pudo hacer nada. Los organismos de socorro como bomberos, policía y ambulancias no tardaron en llegar al lugar luego que fueron advertidos de la gravedad de la emergencia por quienes fueron testigos del terrorífico impacto. Un cuadro desgarrador se pintó cuando empezaba la mañana. Intentamos ayudar en algo pero imposible, de las llamas no pudimos hacer nada. Con el pasar de los minutos del saldo lamentable, 8 personas murieron en el siniestro de tránsito. Uno de los vehículos habría invadido carril en una carretera de 4 vías. Los 2 automotores habrían estado circulando a gran velocidad. Este vehículo ya estaba totalmente en llamas, todo ya las personas estaban incineradas, todas. Entre los fallecidos, 2 menores de edad, los rescatistas tuvieron que sacar los cuerpos calcinados de uno de los automotores. El trabajo de evacuación de los fallecidos demoró algunas horas. Muchos quedaron atrapados entre las latas. Los heridos, digamos, están bastante graves también. 3 heridos de 11, 28 y 32 años de edad fueron llevados con pronóstico reservado hasta una casa de salud. Una mañana trágica. En el sitio se vivieron momentos dramáticos cuando llegaron familiares a reconocer a sus seres queridos. Informó Iván Casamen. Y un motociclista falleció y un peatón quedó herido en un accidente registrado en el norte de Guayaquil. Las autoridades de tránsito investigan las causas de este siniestro. Ocurrió en la avenida Francisco de Orellana, frente a la Ciudadela Alborada, en el norte de la urbe. Una persona que transitaba por el sitio fue atropellada por una motocicleta, cuyo conductor se estrelló contra un poste y falleció. Ambos habrían tenido responsabilidad en el siniestro. Trataba de cruzar la avenida Francisco Orellana, en sentido oeste-este, pero mira a 100 metros de la zona de seguridad. Ahí está señalizado la zona de seguridad y es el lugar diseñado para que crucen los peatones. Se dice que por el golpe podría ser que venía un poco de exceso de velocidad. El motociclista fallecido fue identificado como Alberto Ayala Orejuela. En tanto, el peatón herido es Pedro Plaza Merchán, quien se encuentra hospitalizado. Autoridades de tránsito investigan este accidente para establecer las causas que lo motivaron y determinar responsabilidades. Hoy ya está tomando todos los vestigios, la moto número 98, la que hace parte de hacer conocer a la autoridad competente. Informó Jorge Salazar.
Al retornar, largas filas, aglomeraciones y desorganización se registraron en el Centro de Atención Temporal Bicentenario en el norte de Quito durante el primer día de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores. Ya venimos con estas y otras informaciones. Largas filas y aglomeraciones y desorganización, amigos, se registraron en el Centro de Atención Temporal Bicentenario, esto en el norte de Quito, durante el primer día de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores, el del programa 60 y piquito. Se trata de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública y el Patronato San José. Veamos. Eran cientos los adultos mayores que estaban esperando varias horas para ser atendidos en el Centro de Atención Temporal Bicentenario. Hubo quienes vinieron desde muy tempranas horas, pero la cola poco o nada avanzaba. Tengo yo 82 años. Yo soy diabética, hipertensa y estoy aquí desde las 8:30. Casi me da hipoglicemia que mi pobre hijo tuvo que arrastrarme por ahí a buscar una sopa. Y hasta ahora me falta, creo, unas 100 personas. Afirman que los llamaron en horas específicas. Sin embargo, mencionan que hubo falta de organización. Desde las 9:30 de la mañana que nos citaron. Dijeron que a las 10 estemos aquí. Nosotros que venimos, había cualquier cantidad de gente. Yo estoy aquí desde la 1 de la tarde y todavía tengo 700 personas adelante. Pero la espera fue tanta que perdieron la paciencia. Me voy a ir a la casa porque uno no puede estar esperando tanto tiempo. Bueno, yo le he traído a mi mamacita de 93 años, que es hipertensa, y expuestos a la lluvia, al amontonamiento de gente. Les llevo porque se me puede enfermar aquí. Autoridades señalan que se ha desplegado un amplio contingente para inocular a los adultos mayores del programa 60 y piquito del sur, centro, norte y valles de la capital. Son 4.500 usuarios considerando varios puntos en la ciudad y diferentes zonas de la ciudad. Y es que pese a las novedades registradas en la vacunación de este lunes y a pesar de que la fila iba muy despacio en medio de las aglomeraciones, hubo quienes sí lograron alcanzar las tan anheladas dosis. Así es, esta pareja de adultos mayores, por ejemplo, esperó desde la mañana sin comer y finalmente tras casi 7 horas después pudieron ser inoculados. ¿Le da emoción? Sí, porque ya podré salir a la calle. No he salido durante un año. Sí, yo también, estamos muy bien, que Dios les pague a todos. Estos adultos no pudieron ocultar su emoción, pues mencionaron que valió la pena esperar. Porque no me dejaban que no salgan las familias, que no salgan, me cuidaban. Las jornadas de vacunación para los beneficiarios de 60 y piquito se realizarán entre este lunes y martes. Informó Marilyn Jaramillo. Y en el cantón Daule de la provincia del Guayas también se dio inicio el proceso de vacunación contra el COVID-19. Durante esta primera jornada se recibió a personas de tercera edad y a grupos que enfrentaron la pandemia en primera línea. Don Guillermo fue la primera persona en recibir la vacuna. A su salida solo tuvo palabras de alegría. Muy contento, gracias al Señor que no nos pase nada. Me llamaban, sí, me habían avisado ya algunos días antes, pero había que esperar que nos llamaran. Y ya ayer, anoche que llamaron, como a las 10 de la noche creo que llamaron, sí. Él fue parte de esta primera lista de personas que ingresaron, convocadas por el Ministerio de Salud Pública para recibir la primera dosis en el cantón Daule. Que eso es lo que aspiramos nosotros, principalmente los que somos de tercera edad y ya pues hay personas que estamos también con enfermedades catastróficas y eso necesitan prioridad. El parque inclusivo fue el sitio escogido para llevar a cabo esta tarea. Los beneficiados debieron entregar su documentación al ingreso para corroborar que sí formaban parte de aquella lista. Tenemos 4 puntos de vacunación, tenemos una sala de espera y otra sala para recuperación. Adentro hubo rostros de nerviosismo, incluso algunos beneficiados llegaron con la presión alta, producto de la emoción. Y ahorita estuve nervioso, tuve que estar descansando para que me bajara la presión por eso. El nervio. Un poquito nervioso si estaba primero, entonces, pero ya me pasó. Luego de recibir la dosis pasaron a una sala donde fueron evaluados durante media hora, hasta quedar constancia de que no habían efectos secundarios por ese momento. 440 vacunándose, aquí en el Parque Inclusivo 340, 80 en este momento se encuentran ya vacunando en el hogar de ancianos Girasol. Se conoció que continuarán con el proceso una vez por semana,
hasta lograr abarcar la mayor cantidad de habitantes en el cantón Daule. Entiendo que el próximo jueves está destinado alrededor de 1000 vacunas para cada Daule. Informó José Morales. En Loja, el Ministerio de Salud empezó la inoculación a las personas de la tercera edad con discapacidad. Los adultos mayores, en compañía de sus familiares, hicieron fila desde las 4 de la mañana para ser vacunados. Veamos. Este lunes 22 y martes 23 de marzo, el Ministerio de Salud Pública inició el proceso de vacunación contra COVID-19 a las personas de la tercera edad en Loja. La vacuna será gratuita, previa consolidación de información. He ordenado que se pongan mucho más carpas para que puedan estar bajo techo nuestros adultos mayores. He pedido apoyo para la hidratación, estamos por entregar agua. He pedido una ambulancia para tener por si pase alguna cosa. Estamos desde muy tempranas horas, no sé si será la mala o buena organización, pero gracias a Dios estamos aquí aspirando a adquirir la vacuna. Desde tempranas horas de la mañana, centenares de personas de la tercera edad y con discapacidad llegaron al complejo ferial para recibir la primera dosis de vacuna Pfizer. Que no hagan caso a los comentarios que se dan, porque hay que hacer caso, mejor que esta vacuna nos va a hacer bien para protegernos y no contagiar a otras personas. Las autoridades manifiestan que la prioridad en esta primera etapa será el sector vulnerable y esperan que la ciudadanía tenga conciencia de esto. Ya me vacunaron, estoy tranquilo y vamos a ver, me convocaron para el 13 de abril la segunda dosis. Y esperemos que, dando gracias a Dios, no pase absolutamente nada. Nos interesa que esto salga bien y con mucho respeto para nuestros adultos mayores, a quienes los hemos estado cuidando, por quienes hemos estado trabajando y los hemos expuesto con este desorden que hubo al inicio. La segunda dosis será recibida el 13 de abril. En Loja informó Marcela Constante Brito. En noticias internacionales, al retornar vamos a contarles que la crisis migratoria de la frontera de México con Estados Unidos se recrudece. Miles de indocumentados a diario buscan desesperadamente salir de su país. Con estas y otras informaciones, retornamos en esta edición del Comercio TV en Televicentro. Una pausa.